En la actualidad, los jóvenes universitarios se enfrentan a lo que es el uso y consumo de sustancias psicoactivas. Partiendo de esto encontramos el uso descontrolado y desmesurado de este mismo. Esto afecta no solo lo social, sino tu cognición, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, e incluso perjudicando tu imagen dentro de la sociedad. Alrededor de 275 millones de personas en todo el mundo utilizaron este tipo de sustancias psicoactivas, mientras que 36 millones sufrieron trastornos por este consumo. Solo el 40% de los jóvenes perciben estas sustancias psicoactivas como dañinas y nocivas, a pesar de que hay algunas pruebas estadísticas que asociadas con estos criterios como dañinos para su salud física y mental. La juventud es una etapa en la vida del ser humano que presenta cambios en el desarrollo psicológico, biológico y social, en donde el individuo se vuelve vulnerable en el entorno en el que se encuentra, influyendo en su salud y vida emocional. Los jóvenes universitarios enfrentan muchos riesgos y uno de ellos es el consumo de sustancias psicoactivas, problemática en la cual nos estaremos centrando y por la cual se pueden derivar algunos trastornos inducidos por el consumo de dichas sustancias. El consumo de las sustancias, tanto legales como ilegales, representa un gran problema social que afecta especialmente a este grupo etario, ya que no se le da la importancia a las consecuencias del consumo, generando dependencia y produciendo daños significativos en la salud de los jóvenes universitarios. Depresión derivada por el consumo de sustancias psicoactivas. La depresión causada por el consumo de drogas es una de las consecuencias psíquicas que produce la adicción. Esta enfermedad psicológica y la baja autoestima pueden llegar a ser factores que provocan caer en el consumo de drogas. Al contrario de lo que piensa el individuo, la depresión aumentará con las drogas, haciéndole abandonar todo lo que le rodea, planes, metas y objetivos. Trastornos de personalidad. Uno de los factores que mantienen el consumo de las sustancias psicoactivas dentro del proceso adictivo son los trastornos de personalidad, entendidos como patrones conductuales y funcionales que se mantienen estables en el tiempo. Existe una prevalencia de trastornos de personalidad en consumidores de sustancias psicoactivas. Entre estos podemos encontrar el dependiente, el pasivo-agresivo, el antisocial, el compulsivo, narcisista, paranoide, histriónico y el agresivo sádico. Trastorno por consumo de sustancias. Es un trastorno psiquiátrico que provoca la búsqueda y el uso compulsivo de una o varias sustancias de abuso, a pesar de las consecuencias adversas que ésta provoquen. El joven tiende a presentar características como sentir un fuerte deseo por consumir la sustancia, tener dificultad para controlar su consumo, presentar efectos en su tolerancia, abandonar actividades que son ajenas al consumo, ocupar el mayor tiempo del día para conseguir y consumir la sustancia, a pesar de provocarles problemas laborales, sociales y educativos. Trastorno del comportamiento inducido por consumo de sustancias psicoactivas. Se definen como problemas de conducta en general relacionados a las actitudes de una persona mediadas por un consumo de sustancias. El joven presenta cambios de humor, bajo rendimiento, aumento del ausentismo académico, solo quiere dormir o anda somnoliento. Conductas antisociales e indicios de búsqueda de atención, entre otros factores. Trastorno del sueño inducido por consumo de santinas. Las santinas hacen referencia a sustancias como la cafeína y sus derivados, que se pueden encontrar en forma de pastillas, bebidas energéticas y comida. La cafeína en dosis moderadas produce los efectos típicos de los estimulantes, pero en uso excesivo puede producir problemas de nerviosismo, problemas para conciliar el sueño y mantenerlo, agitación motora, mental y taquicardia. Trastorno psicótico inducido por consumo de sustancias psicoactivas. El trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos se caracteriza por alucinaciones y delirios directos de una sustancia. Estos episodios pueden estar provocados por muchas sustancias como el alcohol, las anfetaminas, el cannabis, la cocaína, los alucinógenos y los sedantes. Trastorno de ansiedad inducido por consumo de sustancias psicoactivas. En el trastorno de ansiedad inducido por dicha sustancia, los síntomas de ansiedad están asociados al consumo, abuso o dependencia de una droga. Los consumidores habituales de drogas presentan niveles de ansiedad más altos que los que no son consumidores de estas sustancias. Trastorno bipolar inducido por sustancias. Es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una brusca aparición de los síntomas como consecuencia de la intoxicación. Los jóvenes presentan irritabilidad que puede ir acompañada de un estado de ánimo deprimido o un interés o placer disminutivo en la mayoría de las actividades educativas o que estos tengan por realizar. Bueno, entre los principales signos y síntomas de los trastornos del uso por consumo de sustancias psicoactivas encontramos lo que son cambios en las conductas del sueño, lo que son las conductas rebeldes,
agresividad, impulsividad, enfado. También encontramos lo que es la baja autoestima, cosas que no existen como lo son las alucinaciones y por último la ansiedad. La mayoría de las veces los trastornos derivados por el consumo de sustancias psicoactivas comienzan con el consumo ocasional de una droga. Las drogas pueden hacerle sentir bien durante un tiempo a la persona que lo consume. De igual manera, puede hacer sentir que tiene energía y confianza en sí mismo y que es fuerte a su vez. Los jóvenes universitarios llegan a consumir drogas para reducir el estrés o la ansiedad ocasionado por trabajos o largas horas de estudio, o simplemente para encajar en el ambiente en que se encuentran. Estos no tienen en cuenta que el consumo de drogas cambia el cerebro y cómo funciona. Debemos tener en cuenta que no todos los jóvenes que consumen drogas llegan a padecer de un trastorno derivado por el consumo de sustancias psicoactivas. Se sabe que hoy en día la aparición de una adicción influye en múltiples factores que interaccionan entre sí. Entre estos tenemos lo que son los factores genéticos, los factores ambientales, la personalidad, las redes sociales, la enfermedad mental, los factores sociales. En esta, las circunstancias sociales tienen una gran importancia en el desarrollo de las adicciones. Cuando más accesible y más económica es una droga, más se extiende su consumo y genera más adictos. Todos estos factores mencionados están interrelacionados y provocan que una vez un joven inicie el consumo de una sustancia, se produzcan una serie de cambios cerebrales en un lugar específico denominado los circuitos de recompensa. Los jóvenes universitarios con trastornos derivados por el uso y consumo de sustancias psicoactivas tienen más probabilidad de tener cambios en el comportamiento que síntomas físicos, como lo son gastar dinero en la droga, incluso cuando no lo tienes, necesidad intensa de consumir, robar al no poder comprar la droga y consumirla a pesar de que te está haciendo un daño físico y emocional también. Y por último, no ser responsable con tus actividades, como lo son las actividades sociales, recrearte, tus actividades educativas y demás. Teniendo en cuenta la información recopilada a lo largo de nuestra investigación, encontramos que los tipos de trastornos que se derivan por el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes universitarios son la depresión, trastornos de la personalidad, trastornos por consumo de sustancias, trastornos del comportamiento, trastornos de la conducta, trastornos del sueño, trastorno psicótico, trastorno de la ansiedad y trastorno bipolar. Por consiguiente, encontramos que las causas que originan los trastornos derivados por el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes universitarios son guiados por los factores genéticos, ambientales, la personalidad, las redes sociales, enfermedad mental y los factores sociales. Por último, tenemos que los principales signos y síntomas de trastornos derivados por el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes universitarios son los cambios comportamentales, la agresividad, impulsividad, el enfado, cambios alimenticios como bajar de peso sin la intención de hacerlo o no tener ganas de comer, la ansiedad, baja de autoestima, conductas rebeldes, cambios en la conducta del sueño, ver cosas que no existen, o sea, las alucinaciones. Implementar estrategias educativas encaminadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes universitarios y de igual manera se demuestren los riesgos de padecer trastornos derivados por el consumo de dichas sustancias. Las estrategias de prevención se llevarían a cabo en los contextos universitarios para evitar el consumo en los mismos jóvenes. Las estrategias educativas estarían basadas en talleres, charlas y campañas educativas. Crear programas encaminados a la promoción del cuidado de la salud mental de los jóvenes universitarios consumidores y no consumidores de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta la Ley 1016 de 2013 de la salud mental. Otra de las recomendaciones sería hacer un seguimiento a los casos detectados de los jóvenes universitarios consumidores de sustancias psicoactivas, con el cual se les brinde la atención necesaria desde el ámbito psicológico. Dicha atención se brindaría en un tiempo mínimo de 6 meses. También realizar actividades de integración donde se promocione la importancia del bienestar físico, mental y emocional en los jóvenes universitarios.